Hay mujeres que hoy duermen abrazadas al silencio, no porque aman la paz, sino porque tienen miedo de despertar la furia de un hombre que dice amarlas, pero las hiere con palabras disfrazadas de verdad. Quizás tú estás viviendo al lado de alguien que te hace sentir pequeña, confundida, culpable por cosas que tú no hiciste. Él ora, pero manipula. Él predica, pero controla. Y tú te preguntas, ¿será esto lo que Dios quiere para mí? Hoy quiero hablarte a ti, mujer de fe, que has llorado en secreto, que has soportado por amor, pero que en el fondo sabes que algo está roto. Este mensaje no es un juicio, es un despertar. Porque el Señor no quiere verte viviendo con cadenas que Él nunca colocó en tu alma. Dios te ama, y donde hay amor verdadero, hay libertad, hay respeto, hay paz. Y si este mensaje ha llegado hasta ti, no es por casualidad. Es porque el cielo quiere restaurar lo que el infierno ha intentado destruir desde dentro de tu propio hogar. Déjanos tu comentario si esta palabra habla a tu corazón y compártela con alguien que necesita escuchar esta verdad hoy mismo. El amor verdadero no tiene sombra de manipulación, no controla, no silencia, no hiere en nombre de Dios. Sin embargo, hay hogares donde la mujer ya no sabe si lo que vive es amor o una prisión emocional. Hay esposos que han dejado de ser compañeros y se han convertido en jueces, verdugos, amos de una casa donde la voz de la esposa ha sido enterrada bajo años de humillaciones sutiles, desprecios cotidianos y exigencias que van más allá de lo humano. Y no hablamos de conflictos normales, no. Hablamos de un corazón endurecido por el ego, de un carácter inflado por el orgullo, de un hombre que se ama tanto a sí mismo que ha dejado de amar a quien prometió proteger. Cuando hablamos de un marido narcisista, no nos referimos solamente a alguien egocéntrico o vanidoso. Hablamos de una distorsión profunda del alma, de un espíritu que necesita aplauso constante, que no tolera críticas, que exige admiración incondicional mientras niega empatía, escucha o compasión. Un marido narcisista no solo busca ser amado, exige ser adorado. Y lo más doloroso es que muchas veces es esa misma mujer que lo ama con sinceridad quien termina siendo su espejo, su sirvienta emocional, su trofeo invisible. La Biblia nos habla de un amor diferente. Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no vino a imponer, sino a servir. No vino a exigir, sino a ofrecerse. No vino a pisotear, sino a levantar. ¿Cómo es posible entonces que tantos hombres usen la Biblia para exigir sumisión, pero no para practicar el amor sacrificial? ¿Cómo es posible que la autoridad del hogar sea usada como látigo y no como cobertura? Hay mujeres hoy que viven en casas hermosas, pero habitan cárceles emocionales. No hay golpes, no hay gritos, no hay escándalos, pero hay desprecio. Hay silencio que hiere más que 1000 palabras. Hay comentarios disfrazados de humor que desvalorizan. Hay decisiones tomadas sin consultar. Hay oración pública y frialdad privada. Hay una fachada de espiritualidad que esconde un corazón egocéntrico. Y lo más grave, muchos de estos hombres creen sinceramente que están en lo correcto. Creen que lideran su hogar cuando en realidad lo gobiernan como un trono de poder personal. Un marido narcisista no se ve a sí mismo como un problema. Él proyecta todo hacia afuera. Si algo va mal, la culpa es de ella. Si hay tristeza, es porque ella es demasiado sensible. Si ella se aleja, es porque no entiende su misión. Este tipo de hombre no pide perdón, él exige explicaciones, no escucha, él habla, no consuela, él juzga. Y en medio de todo ese desequilibrio emocional, espiritual y psicológico, hay una mujer que empieza a perder su voz. Primero, deja de opinar, después, de soñar,
Y por último, de orar, porque hasta su fe empieza a tambalear cuando el hombre que debía ser ejemplo de Cristo en el hogar se convierte en su principal fuente de dolor. Dios no creó el matrimonio para eso. El matrimonio fue diseñado como un reflejo del amor del cielo, una alianza de entrega mutua, de honra y respeto. Cuando el hogar se convierte en un campo de batalla por el ego de uno solo, la presencia de Dios se entristece. No se puede adorar al Señor el domingo y herir en silencio a quien duerme a tu lado de lunes a sábado. No se puede levantar las manos en la iglesia y después apuntar con el dedo a la esposa que solo pide ser escuchada. No se puede predicar con autoridad cuando no se vive con humildad. El problema es que el narcisismo espiritual muchas veces se disfraza de liderazgo y muchos no lo notan, porque este tipo de hombre es encantador en público, tiene la palabra exacta, el gesto amable, la actitud aparentemente amorosa, pero en casa la esposa se siente pequeña, se siente tonta, se siente como una carga, y cuando intenta hablar es corregida. Cuando expresa tristeza, es criticada. Cuando señala algo, es acusada de rebelde, de falta de sujeción, de ser emocionalmente inestable. ¿Y sabe qué ocurre? Ella empieza a dudar de sí misma, de su discernimiento, de su fe. Incluso llega a preguntarse si acaso es ella quien está siendo usada por el enemigo. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere traer luz. Porque donde hay confusión, Él trae claridad. Donde hay opresión, Él trae libertad. Y donde hay manipulación, Él trae verdad. Jesús no vino a silenciar a las mujeres. Él les dio voz. Él habló con la samaritana. Defendió a la adúltera. Sanó a la hemorroísa. Honró a María. Jesús no fue indiferente al dolor oculto. Tampoco lo es hoy. Él ve más allá de la apariencia. Él conoce las lágrimas que nadie más ve. Él oye las oraciones que nunca se dijeron en voz alta. Él no ignora el sufrimiento de una esposa fiel que clama desde la soledad del alma. Hoy no estamos aquí para condenar a los maridos. Estamos aquí para despertar conciencias. Porque cuando el hombre se arrepiente de su orgullo, Dios lo restaura. Cuando reconoce su egoísmo, Dios lo quebranta para hacerlo nuevo. Pero mientras eso no sucede, la esposa no puede cargar con la culpa de un desequilibrio que no fue creado por ella. La restauración de un hogar comienza cuando la verdad es expuesta, cuando el patrón oculto es quebrado, cuando se deja de cubrir con religiosidad lo que en realidad es una herida abierta en el corazón de una mujer que también es hija de Dios. Y si tú, mujer, estás escuchando esto y algo dentro de ti tiembla, no es casualidad. Es el Espíritu Santo diciendo, yo estoy contigo. No estás sola. Yo veo, yo sé, y yo puedo restaurar lo que fue quebrado. El primer paso no es confrontar al esposo. Es buscar a Dios con todo el corazón. Es permitir que la voz del cielo sea más fuerte que la voz del miedo. Es recordar que tu identidad no viene de un hombre, sino del Padre eterno que te creó con propósito, con valor, con dignidad. Cuando una mujer comienza a perder su voz dentro del matrimonio, no lo nota de inmediato. Al principio justifica, luego se adapta, después se resigna, y es allí donde el marido narcisista logra su objetivo, oculto. Construir una prisión sin barrotes, una jaula emocional donde la víctima no se revela porque ha sido convencida de que no tiene por qué hacerlo. Él no la golpea, pero la controla con gestos. No grita, pero su silencio pesa como una piedra sobre el pecho. No insulta directamente, pero con sus insinuaciones y sarcasmos la hace sentir inútil, insuficiente, invisible. Este tipo de hombre no necesita levantar la voz para ejercer poder. Él seduce, él convence, él manipula desde la sutileza. Es el maestro del juego psicológico. En público es atento, caballeroso, incluso espiritual. Pero en casa todo gira a su alrededor. Sus
necesidades son prioridad. Sus tiempos son sagrados, sus decisiones son incuestionables. Y si ella se atreve a confrontar algo, él invierte el juego. La hace sentir culpable, exagerada, demasiado emocional. Así se perpetúa el ciclo. Ella calla, él reina. La palabra de Dios nos advierte que incluso Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. ¿Por qué no haría lo mismo un hombre cuyo corazón está dominado por su propio ego? No estamos diciendo que este hombre sea poseído por el diablo, pero sí que ha permitido que el orgullo, la soberbia y la idolatría de sí mismo tomen el lugar que solo Dios debe ocupar. Él no busca amar, busca controlar. No desea compartir, desea dominar. Su carisma es su herramienta, su inteligencia, su arma y su encanto, su máscara. Cuando miramos la historia bíblica, encontramos un personaje que ilustra este espíritu de manipulación: Jezabel. Aunque era una mujer, el espíritu que operaba en ella es el mismo que hoy opera en muchos hombres: control, manipulación, intimidación y seducción. Jezabel no necesitaba gritar para destruir. Ella susurraba al oído del rey Acab y lo convertía en un títere de sus deseos. Este mismo patrón aparece en el marido narcisista. Él no necesita autoridad legítima porque opera desde las sombras, manipulando con culpa, seducción y miedo. Pero Dios no creó el matrimonio para eso. Dios diseñó el hogar como un lugar de refugio, no de terror emocional, un lugar donde las palabras curan, no hieren, donde la voz de la mujer es escuchada como parte del plan divino, no silenciada por un liderazgo falso. El hombre fue llamado a ser cabeza, sí, pero como Cristo lo fue, entregando su vida por amor, no imponiéndose, no intimidando, no absorbiendo la identidad de su esposa hasta convertirla en una sombra. Muchas mujeres que viven con hombres así sienten que están perdiendo la razón. No saben cómo explicar lo que sienten. No tienen pruebas físicas de abuso, pero su alma lleva moretones invisibles. Dudan de sí mismas. Tienen miedo de hablar con amigas, sienten vergüenza de contar lo que viven, porque Él es tan bueno frente a todos. Esa es la cárcel invisible que mencionamos. Nadie la ve, pero ella la habita todos los días. Una prisión, donde el carcelero es también el proveedor, el predicador, el padre ejemplar. Y eso la confunde aún más. La manipulación emocional es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque no se ve, no se toca, no deja marcas visibles, pero destruye lentamente el valor, la fe y la voz de quien la sufre. Y lo peor es que, dentro del entorno cristiano, muchas veces estas mujeres son alentadas a soportar, a orar más, a ser sumisas, sin entender que la sumisión bíblica jamás fue sinónimo de esclavitud emocional. Sumisión no es permitir abuso. Sumisión no es callar ante la injusticia. Sumisión es responder al amor con respeto, no al abuso con silencio. Jesús nunca enseñó a soportar el pecado como si fuera virtud. Jesús confrontó a los religiosos hipócritas, habló con firmeza contra el orgullo y nunca justificó el maltrato bajo ninguna forma. Cuando María se sentó a sus pies para aprender, Él no la reprendió, la exaltó. Cuando la mujer adúltera fue humillada en público, Él la defendió. Cuando Marta intentó reducir a María a las tareas del hogar, Él recordó que la comunión con Él era lo más importante. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios valora, escucha y defiende la voz de la mujer, siempre. Si tú, mujer, has estado callando por años lo que sientes, pensando que eso agrada a Dios, permíteme decirte con amor pero con claridad: el silencio que protege el pecado no es virtud, es una cárcel. Y Cristo no murió para que tú vivas encarcelada dentro de tu propio hogar. Él vino a dar vida y vida en abundancia.
Juan 10:10. Y eso incluye tu vida emocional, espiritual y familiar. Un hogar donde el amor es una excusa para el control, no es un hogar en el que el Espíritu de Dios se complace. ¿Y qué pasa con el marido narcisista? ¿Puede cambiar? Sí. Pero el cambio no vendrá por el silencio cómplice ni por el temor. Vendrá cuando él se enfrente con la verdad, cuando vea que su esposa ya no se somete al juego emocional, sino que se refugia en Dios. Cuando la confrontación no venga de una discusión, sino de una mujer llena del Espíritu, que ora, que clama, que se levanta con dignidad. Una mujer que, como Esther, entra en la presencia del Rey de Reyes para interceder no solo por su vida, sino por su casa. El narcisismo espiritual no se rompe con fuerza humana, se rompe en el altar, se quiebra en la presencia de Dios. Y eso empieza cuando tú decides no ser más espectadora pasiva del abuso emocional, sino hija activa del Dios que todo lo ve. El que te dice hoy: no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Hay algo profundamente peligroso cuando un hombre empieza a usar la palabra de Dios no como guía, sino como justificación para su control. El marido narcisista que conoce la Biblia, pero no el corazón de Cristo, se convierte en un manipulador espiritual. Toma versículos sueltos, fuera de contexto, y los convierte en armas para someter, callar y dominar. Habla de sujeción, como si fuese un derecho unilateral, pero olvida que el llamado principal del esposo es amar como Cristo amó, entregando su vida por su esposa. Él se escuda detrás de palabras sagradas, pero su motivación no es el amor, es el poder. Habla de orden, pero vive en desorden interno. Cita la Escritura, pero niega su esencia. Cree que liderar es imponer. Cree que su autoridad es incuestionable. Y lo más trágico es que muchas mujeres, deseando ser fieles a Dios, aceptan este abuso como si fuese parte de su llamado espiritual. No lo es. El yugo de Cristo es ligero, no aplastante. Su voz es firme, pero nunca cruel. Su corrección edifica, nunca destruye. El control disfrazado de autoridad divina es una de las formas más sutiles de opresión dentro del hogar cristiano. Este hombre puede orar antes de las comidas, puede asistir a la iglesia cada domingo, incluso puede predicar, pero en la intimidad de su casa, su liderazgo no es reflejo del cielo, sino del orgullo. Y el orgullo, según la Escritura, es el principio de la caída. Porque nadie que pone a sí mismo en el centro puede mantener el hogar de pie. El verdadero sacerdote del hogar no domina, sirve, no exige, se entrega. Miremos a José, el esposo de María. ¿Qué hizo cuando supo que su prometida estaba embarazada? No reaccionó con furia, no la expuso, no buscó imponer su autoridad. Dice la Biblia que, siendo justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. Y luego, cuando el ángel del Señor le habló, obedeció sin resistencias. José es el ejemplo de un hombre sensible, obediente, protector. No usó su posición para humillar, sino para cuidar. Eso es liderazgo bíblico. Por el contrario, el marido narcisista cita Efesios para exigir obediencia, pero ignora completamente lo que implica el sacrificio. No lava los pies de su esposa, la pisa con sus exigencias, no la cubre, la acusa, no la eleva, la aplasta, usa su rol para dominar, no para bendecir. Y es ahí donde el hogar comienza a marchitarse espiritualmente, porque cuando un hombre distorsiona su llamado, también distorsiona la atmósfera espiritual de su casa. La oración deja de fluir, la paz desaparece, la esposa comienza a retraerse y los hijos, si los hay, absorben ese ambiente de tensión y se crían bajo el techo de un cristianismo de fachada, pero sin poder real.
El narcisismo espiritual no solo destruye a la esposa, también impide que el propio hombre crezca, porque mientras él se crea el centro de todo, nunca podrá conocer al verdadero centro, Cristo. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Marcos 9:35. Pero el narcisista quiere ser servido, reconocido, admirado. Su necesidad de validación constante lo vuelve incapaz de escuchar críticas, aceptar errores o humillarse ante Dios. ¿Y cómo puede Dios levantar a alguien que no se rinde? Por eso es tan importante hablar con claridad, porque el problema no es la autoridad en sí, sino cómo se ejerce. Dios estableció el orden en el hogar, pero ese orden debe reflejar la gracia, la verdad y el amor de Cristo. Un liderazgo sin humildad es tiranía. Una autoridad sin mansedumbre es abuso. Y un esposo que se exalta a sí mismo está usurpando el lugar que solo Dios debe ocupar. En el corazón del verdadero líder hay una cruz, no un trono. Hay servicio, no arrogancia. Hay lágrimas de intercesión, no gritos de imposición. Cuando un hombre se levanta como sacerdote de su casa, lo primero que hace es clamar por su familia. Se levanta en la madrugada para orar, no para controlar. Bendice a su esposa, no la ridiculiza. Se convierte en un escudo espiritual, no en un peso emocional. Su autoridad se gana, no se impone, y su liderazgo se manifiesta no en lo que exige, sino en lo que sacrifica. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que el marido está llamado a reflejar. Volvamos a la Biblia, pensemos en Elcana, el esposo de Ana. Aunque ella sufría por no tener hijos, él no la despreciaba. Le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? 1 Samuel 1:8. Tal vez sus palabras no fueron las más sabias, pero su corazón era tierno. Él la amaba, la valoraba, la miraba con compasión. Y eso es lo que falta en muchos hogares hoy. Compasión, ternura, humildad. La capacidad de mirar a la esposa y decir, estoy aquí para cuidarte, no para controlarte, para servirte, no para dominarte, para levantar tu alma, no para aplastarla con mis palabras. El Espíritu Santo está despertando una generación de hombres que no quieren reproducir los errores de sus padres, ni perpetuar patrones de dominio disfrazados de fe. Hombres que reconocen que han fallado, pero están dispuestos a ser quebrantados por Dios. Hombres que piden perdón, que buscan consejo, que lloran en el altar no por debilidad, sino por transformación. Porque el verdadero líder es aquel que permite que Dios lo lidere primero a él. Y tú, mujer que estás escuchando esto con lágrimas contenidas, debes saber algo. No estás sola. Tu dolor no ha pasado desapercibido. Tu silencio ha sido escuchado por el cielo. Y si hoy estás reconociendo que el liderazgo de tu esposo te ha herido, no es para que lo enfrentes en la carne, sino para que lo lleves al altar. Porque no se trata de una guerra entre dos personas, sino de una batalla espiritual. Y la victoria comienza cuando el corazón se rinde al Señor. Hay una herida que no sangra, pero duele más que cualquier golpe. Es la herida del alma desgastada, la que nace del desprecio repetido, de la indiferencia calculada, de la palabra que no llega, del abrazo que se niega. Es la herida de una mujer que ha amado con todo su corazón, pero ha sido tratada como si su valor dependiera de su utilidad. Una mujer que comenzó su matrimonio soñando con ser compañera, amiga, ayuda idónea, pero que hoy se siente una carga, una sombra, un adorno al lado de un hombre que solo la ve cuando necesita algo. El desgaste emocional de vivir con un marido narcisista es lento, constante, profundo. No sucede de un día para otro. Comienza con pequeñas cosas. Comentarios que parecen inocentes pero hieren. Decisiones que se toman sin consultarla. Momentos en los que ella quiere compartir algo importante y él simplemente la ignora o la interrumpe.
Poco a poco, ella empieza a retraerse, a callar lo que piensa, a esconder lo que siente, a convencerse de que es mejor no molestar, no confrontar, no hablar, porque cada vez que lo hace, termina sintiéndose culpable, confundida o peor aún, humillada. Y lo más triste es que muchas de estas mujeres aman a sus esposos. No están esperando una excusa para irse. Están buscando una razón para quedarse. Claman a Dios por un cambio. Lloran en secreto por restauración. Saben que algo está mal, pero no quieren destruir su hogar. No quieren ser señaladas. No quieren fracasar. Entonces se aferran a la esperanza, pero esa esperanza, cuando no está cimentada en la verdad de Dios, se convierte en una trampa emocional, porque no es esperanza lo que sostiene un hogar enfermo, sino la verdad que lo confronta y el amor que lo transforma. La historia de Ana, la esposa de Elcana, es un reflejo de muchas mujeres de hoy. Ella sufría, lloraba, sentía el desprecio de Penina y la incomprensión de su propio esposo, aunque él la amaba. Su dolor era interno, silencioso, profundo. La Biblia dice que Ana lloraba amargamente, que su alma estaba angustiada, pero también dice algo glorioso, que Dios la escuchó, que su clamor fue recibido en el cielo, que su dolor no fue ignorado. Esa es una verdad que tú, mujer, necesitas recordar hoy. Dios ve lo que los hombres no ven. Dios escucha lo que otros no oyen. Dios responde a lo que parece que nadie atiende. El desgaste de una mujer que vive con un marido narcisista no solo afecta su alma, afecta su fe, afecta su identidad, afecta su manera de relacionarse con Dios. Porque muchas veces el esposo ha asumido un lugar tan dominante en su vida que ella ya no sabe distinguir entre la voz del hombre y la voz del Señor. Ya no sabe si su obediencia es a Dios o al miedo. Ya no sabe si su silencio es espiritual o es opresión. Y cuando eso sucede, el alma entra en un desierto donde se ora, pero no se siente respuesta, donde se canta, pero ya no hay gozo, donde se vive, pero por dentro se muere. Pero hay esperanza, y no una esperanza vacía, sino una esperanza viva, poderosa, eterna. Una esperanza que no depende del comportamiento del otro, sino del carácter inmutable de Dios. Una esperanza que no exige que todo cambie de inmediato, sino que promete que en medio del fuego, Él está contigo. Que en medio de las lágrimas, Él recoge cada una. Que en medio del silencio, Él te susurra al oído. No estás sola. Yo te sostengo. Yo te levanto. Yo te amo con amor eterno. Hay mujeres que hoy necesitan escuchar esto con el corazón abierto. Tu valor no lo define cómo te trata tu esposo. Tu dignidad no depende de si él te honra o te desprecia. Tú no eres lo que él dice que eres. Tú eres lo que Dios declara sobre ti. Eres preciosa a mis ojos, digna de honra, y yo te amo. Isaías 43:4. Y si Dios te ama, entonces nadie tiene derecho de menospreciarte, ni siquiera aquel con quien compartes el lecho, porque el amor verdadero edifica, no destruye, levanta, no aplasta, cura, no hiere. Si tú te has sentido invisible en tu propio hogar, necesitas recordar que el Dios que ve en lo secreto también recompensa en público, que lo que se hace contra ti a escondidas, Él lo ve con ojos justos, que tus lágrimas no son inútiles, que tu oración no es ignorada, que el Señor no se complace en el dolor de sus hijas. Él no te creó para sufrir en nombre del amor, te creó para vivir en libertad, en paz, en plenitud. Y esa plenitud comienza cuando tú decides creer lo que Él dice de ti, no lo que otros han repetido para controlarte. Una mujer desgastada por años de abuso emocional no necesita un consejo superficial, necesita un toque del Espíritu Santo, una palabra que rompa cadenas, una revelación que renueve su entendimiento. Y eso es lo que hoy el Señor quiere darte.
No solo comprensión, sino revelación. No solo consuelo, sino fuerza. No solo lágrimas, sino propósito. Porque todo lo que has vivido, aunque ha dolido, no ha sido en vano. Dios va a usar tu historia, va a restaurar tu voz, va a levantar lo que parecía perdido, pero necesitas dar el primer paso, volver al altar, volver a ese lugar donde no eres esposa, madre, ama de casa, sino simplemente hija, hija del Dios Altísimo, hija amada, hija redimida, hija restaurada. Y desde ese lugar, desde esa posición de identidad, comenzarás a ver todo con nuevos ojos. Ya no desde el miedo, sino desde la fe. Ya no desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no desde la resignación, sino desde la esperanza viva. Porque la mujer que conoce su valor en Dios no se deja destruir por el desprecio de un hombre. Ella se levanta, se reviste de fuerza y camina con la frente en alto, no para pelear con su esposo, sino para interceder por él con autoridad espiritual. No para vengarse, sino para perdonar desde la victoria. No para huir, sino para enfrentar con sabiduría lo que antes la paralizaba. Y así comienza el milagro. Un milagro que no empieza en él, sino en ti. Uno de los mayores peligros espirituales dentro del hogar es cuando un hombre comienza a ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios en el corazón de su esposa. Y esto, aunque suene extremo, sucede más veces de lo que creemos. Un marido narcisista no solo quiere ser el centro del hogar, quiere ser el centro de la vida emocional, espiritual y personal de su esposa. Quiere que todo gire en torno a él. Sus deseos, sus tiempos, sus decisiones, su ego. Y poco a poco, sin que ella lo note, su identidad se va moldeando a la medida de ese hombre, y no a la imagen de Cristo. Una mujer que vive bajo esa dinámica comienza a perder su conexión con el cielo. Ya no ora con libertad, porque teme que Dios le muestre lo que no quiere enfrentar. Ya no lee la palabra con hambre, porque ha sido enseñada a interpretar la Biblia solo desde la mirada de su esposo. Ya no tiene una relación viva con Dios, sino una espiritualidad domesticada, filtrada por la autoridad de un hombre que ha confundido liderazgo con idolatría. Porque eso es lo que ocurre cuando alguien ocupa el trono del corazón, se convierte en un ídolo. Y la Biblia es clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Cuando el esposo empieza a manipular espiritualmente a su esposa, está cometiendo una forma sutil, pero letal, de abuso. Porque no solo controla sus acciones, sino también sus pensamientos y su percepción de lo que es correcto delante de Dios. Usa la culpa como herramienta, usa la santidad como disfraz. Se presenta como líder espiritual, pero no guía, impone, no enseña, ordena, no acompaña, somete, y así lo que comenzó como una relación de amor se transforma en una estructura opresiva, donde la voz de Dios es silenciada por el eco ensordecedor de un hombre inflado por su propio reflejo. Pero la palabra de Dios nos da un ejemplo brillante de cómo actuar ante una situación así. La historia de Abigail y Nabal. Nabal era un hombre necio, arrogante, insensible, cuyo nombre incluso significaba insensato. Era rico, pero su corazón estaba empobrecido de humildad. Era poderoso, pero carecía de sabiduría. Y Abigail, su esposa, era todo lo contrario. Sabia, prudente, temerosa de Dios. Cuando David, aún no siendo rey, envió a sus hombres para pedir ayuda a Nabal, éste respondió con desprecio y altanería. Abigail, al enterarse del peligro que eso implicaba, no confrontó a su esposo, no lo humilló, no lo desafió, pero sí actuó con firmeza espiritual. La Biblia nos dice que Abigail preparó provisiones, se postró ante David, habló con gracia, con inteligencia y con verdad. Ella no se dejó arrastrar por la necedad de su marido. Ella no permitió que el carácter de Nabal definiera su destino. Y Dios
honró su actitud. Cuando Nabal murió, Abigail fue tomada por David como esposa, no por su belleza, sino por su sabiduría y su corazón temeroso del Señor. Esta historia nos enseña que una mujer sabia no necesita levantar la voz para ser escuchada por el cielo. Su humildad tiene poder. Su obediencia a Dios es su arma más fuerte, y es aquí donde muchas mujeres fallan en su percepción. Creen que la única forma de agradar a Dios es sometiéndose incondicionalmente a un hombre, aunque eso signifique apagar su alma. No, querida hermana, el Señor nunca te pidió que murieras emocional y espiritualmente para mantener una fachada de matrimonio. Él no se complace en una obediencia vacía. Él no bendice una sumisión basada en el miedo. Él quiere que camines en la verdad, que vivas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que tengas comunión directa con Él, sin intermediarios humanos que desvirtúen su voz. Y si tú te has dado cuenta de que has estado adorando más la aprobación de tu esposo que la presencia de tu Dios, hoy es el día de volver al altar. Hoy es el día de derribar los ídolos emocionales. Hoy es el día de pedirle al Señor: restaura mi relación contigo por encima de cualquier relación terrenal. Hazme libre en mi espíritu. Devuélveme la pasión por tu palabra. Dame discernimiento para no confundir liderazgo con opresión. Ayúdame a amarlo, pero sin perderme. Ayúdame a honrarlo, sin idolatrarlo. Porque cuando tú colocas de nuevo a Dios en el centro, todo comienza a ordenarse. Tu mirada se limpia, tu corazón se fortalece, tu discernimiento se afina. Ya no te dejas arrastrar por manipulaciones sutiles, ya no te paraliza la culpa, ya no te derrumban las palabras duras, porque tu alma ya no está encadenada a la voluntad de un hombre, sino anclada en la verdad eterna de tu Padre Celestial. Y eso te convierte en una mujer invencible, no porque no tengas luchas, sino porque estás firme sobre la roca. Y quiero decirte esto con todo el amor del Señor. Si tú estás pasando por esta situación, no es tu responsabilidad cambiar a tu esposo. Eso es tarea del Espíritu Santo. Tu responsabilidad es no permitir que su pecado se convierta en tu prisión. Tu responsabilidad es mantener tu corazón alineado con Dios, aún en medio del caos. Tu responsabilidad es hablar con sabiduría, orar con fervor, vivir con integridad. Y si haces eso, el Señor peleará por ti. Él es tu defensor, Él es tu escudo, Él es tu refugio, Él es tu justicia. Tal vez ahora no veas el cambio, tal vez Él siga actuando igual. Tal vez tus palabras no surtan efecto, pero recuerda esto: Dios ve lo oculto, Dios pesa los corazones, y Dios honra a los que lo honran. No estás sola en esta batalla, el cielo está de tu lado, los ángeles acampan a tu alrededor, y el Espíritu Santo te fortalecerá en cada paso. Camina con dignidad, habla con gracia, ora con poder, y mantente firme, porque el Señor que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, y cuando Él lo haga, verás que todo el sufrimiento que has atravesado se convertirá en testimonio de restauración y gloria para su nombre. Hay una trampa espiritual tan sutil como peligrosa que mantiene a muchas mujeres atrapadas en relaciones tóxicas. El ciclo del abuso seguido por una falsa reconciliación. Este patrón, muchas veces imperceptible a simple vista, se ha instalado como una sombra dentro de hogares que por fuera parecen cristianos, pero por dentro viven una batalla silenciosa entre la manipulación y el deseo de restauración. El marido narcisista no mantiene siempre una actitud opresiva constante. No, él intercala momentos de dureza con episodios de aparente ternura. Después de un estallido, llega con flores. Después de una palabra cruel, se disculpa con palabras vacías. Después del silencio frío, se muestra afable.
y así confunde, y así retiene. Y la esposa, deseando creer que él cambiará, acepta, porque ama, porque sueña con la familia unida, porque ha orado tanto que tiene miedo de soltar. Pero lo que no sabe es que ese tipo de reconciliación no es fruto del arrepentimiento, sino de la estrategia. Él no se humilla delante de Dios. Él no reconoce su pecado. Él solo detiene el ataque el tiempo suficiente para que ella baje la guardia. Y cuando ella vuelve a confiar, él vuelve a herir. La palabra nos advierte que el árbol se conoce por sus frutos. Mateo 7:16. No por sus promesas, no por sus momentos de afecto, no por sus palabras bonitas cuando siente que está perdiendo el control. El fruto de un corazón transformado es constante, visible, auténtico. El hombre que realmente cambia no solo dice, perdóname, dice, ayúdame a ser diferente. Busca consejo, se somete a Dios, se responsabiliza. El narcisista, en cambio, se arrepiente solo cuando teme perder lo que controla. No cambia por convicción, sino por conveniencia. No ama, retiene, no se quebranta, calcula. Y es aquí donde la mujer debe recibir discernimiento del cielo. Porque el perdón es bíblico, sí, pero el perdón no significa olvidar lo que aún no ha sido sanado. No significa cerrar los ojos a un patrón de destrucción solo para evitar conflictos. No significa fingir que todo está bien cuando tu alma está rota. Jesús nos mandó a perdonar, pero nunca nos pidió que fuéramos ingenuos. De hecho, él mismo confrontó a los fariseos. Les llamó sepulcros blanqueados. Les miró a los ojos y les dijo la verdad. El amor verdadero no encubre el pecado, lo confronta con la luz. Nehemías, cuando reconstruía los muros de Jerusalén, lo hizo con una espada en una mano y la herramienta en la otra. Nehemías 4:17. ¿Por qué? Porque mientras restauraba, tenía que proteger. Mientras edificaba, tenía que estar alerta. Lo mismo ocurre en el corazón de una mujer que quiere salvar su hogar, pero sabe que no puede cerrar los ojos al peligro espiritual que la rodea. Ella ora sí, pero también pone límites. Ella intercede, sí, pero también se posiciona con dignidad, porque la fe no es pasiva, la fe camina, actúa y se protege con la armadura de Dios. El ciclo de abuso y reconciliación falsa es una estrategia del enemigo para desgastar emocionalmente a la mujer hasta hacerla dependiente del perdón sin transformación. Y eso no es evangelio, eso no es redención. El evangelio de Cristo transforma, renueva, limpia, libera, no perpetúa la esclavitud emocional, no mantiene a una hija de Dios atrapada en un sistema de dolor envuelto en palabras religiosas. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y esa verdad comienza por reconocer que no todo lo que se llama amor viene de Dios. No todo lo que se tolera es voluntad divina. No todo lo que se restaura fue primero quebrantado en sinceridad. Muchas veces la mujer se culpa a sí misma. Tal vez si yo fuera más dócil, si no le llevara la contraria, si orara más. Pero el problema no está en su conducta. Está en un patrón destructivo que se disfraza de orden, pero que se alimenta de la humillación. Y lo más doloroso es que ese patrón se repite generación tras generación. Hijas que ven cómo sus madres son aplastadas emocionalmente, luego repiten la historia con sus propios esposos. El enemigo siembra estas cadenas en el corazón desde la infancia. Pero hoy, el Señor quiere romper ciclos. Hoy el cielo quiere escribir una nueva historia. ¿Y cómo comienza esa historia? Con verdad, con luz, con discernimiento, con una mujer que se arrodilla no solo para orar por su esposo, sino para pedirle al Padre que restaure su alma primero, que le muestre su valor, que le recuerde que fue
creada para más, que no fue diseñada para ser alfombra del ego de nadie, sino corona de un hombre que sepa reflejar el carácter de Cristo. Porque el corazón de la mujer no fue hecho para soportar abuso, fue creado para ser amado, valorado, cuidado. Y si el hombre se niega a cambiar, si su patrón se repite sin fin, si sus palabras ya no tienen peso porque sus acciones lo contradicen, en todo, entonces ella tiene el derecho y la responsabilidad espiritual de levantar un límite, no por orgullo, no por venganza, sino por obediencia, porque no hay restauración donde no hay verdad, no hay sanidad donde se esconde la herida, no hay amor donde solo uno se sacrifica y el otro se enaltece, y Dios, que es justo, jamás bendecirá una estructura donde su hija es humillada en nombre de una paz falsa. Si tú, mujer, estás cansada de este ciclo, hoy es tu día. No esperes otra promesa rota, no repitas otra vez la escena donde él llora y tú olvidas. Pregúntate con honestidad, ¿ha cambiado o solo ha pausado su conducta para mantenerme cerca? ¿Estoy viendo frutos de arrepentimiento o solo gestos de manipulación emocional? ¿Estoy siguiendo la voz de Dios o la voz del miedo? El Espíritu Santo te está llamando hoy a abrir los ojos, a caminar con sabiduría, a perdonar, sí, pero también a proteger tu alma, a orar, sí, pero también a restaurar tu dignidad, a esperar, sí, pero con discernimiento. Porque hay una gran diferencia entre esperar en el Señor y esperar en un hombre que no quiere cambiar. Y esa diferencia solo se entiende cuando tu mirada está fija en Cristo. Cuando una mujer ha vivido por años bajo la sombra de un amor que no sana, sino que hiere, bajo palabras que no edifican, sino que desgastan, bajo promesas que se rompen una y otra vez sin fruto de arrepentimiento real, llega un punto donde la única salida no es confrontar al otro, sino dejar que Dios restaure su identidad. Porque el mayor milagro que el Señor puede hacer en la vida de una mujer no es cambiar al esposo primero, sino recordarle a ella quién es, a quién pertenece y qué propósito eterno hay sobre su vida. El proceso de restauración comienza en el alma, en lo más profundo del corazón, donde se alojó el miedo, la culpa, la baja autoestima, el agotamiento emocional y hasta el sentimiento de fracaso espiritual. Porque muchas de estas mujeres no solo han sido heridas como esposas, sino como creyentes, han sido confundidas por doctrinas mal enseñadas, han sido silenciadas por consejos religiosos que no discernieron la gravedad del dolor que ellas vivían. Les dijeron que tenían que aguantar como buena cristiana, pero nunca les enseñaron que Jesús también les dio voz, valor y dirección. Y cuando la mujer comienza a despertar espiritualmente, no lo hace en rebeldía, lo hace en humildad. Lo hace buscando a Dios con lágrimas nuevas, con oraciones que no nacen de la desesperación, sino del hambre por ser renovada. Ella deja de preguntar, ¿por qué Él no cambia? Y comienza a decir, Señor, cámbiame a mí. Enséñame a caminar contigo, aunque Él no lo haga. Enséñame a depender de tu aprobación y no de la suya. Devuélveme el gozo de tu salvación. El Salmo 139 es un río de verdad para el alma femenina herida. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Esa es la verdad que debes abrazar hoy, mujer de Dios. Tú fuiste formada con detalle. No fuiste diseñada para la humillación ni para la sumisión ciega, ni para ser una sombra en tu propio hogar. Fuiste creada con belleza, fuerza, ternura y propósito. El Señor no te llama a sobrevivir, te llama a vivir en plenitud. Pensemos por un momento en las mujeres que Jesús encontró durante su ministerio. Mujeres marcadas por el desprecio social, por el abandono, por la vergüenza. La mujer del flujo de sangre,
que vivió 12 años excluida y tocó su manto con temor. La mujer sorprendida en adulterio, arrastrada por hombres que la querían apedrear. La samaritana que había tenido 5 maridos y vivía con un 6º hombre que no era su esposo. ¿Y qué hizo Jesús con cada una de ellas? No las acusó, no las condenó, no las ignoró. Les habló con amor, les devolvió la dignidad, las miró como nadie más lo hacía, y lo mismo quiere hacer contigo hoy. Él no te condena por haber aguantado tanto, Él no te señala por haberte callado, Él no te desprecia por haber confiado en quien no supo honrarte. Él te llama por tu nombre, Él conoce tus lágrimas, Él entiende tus noches sin paz, y Él quiere llevarte de la mano hacia una vida nueva. No necesariamente una vida sin luchas, pero sí una vida con dirección, con identidad, con fuerza en el Espíritu. Porque cuando una mujer sabe quién es en Cristo, ya no vive para complacer a hombres inestables, vive para agradar al Rey de Reyes. Hay una transformación que ocurre cuando una mujer decide dejar de mirarse con los ojos de su esposo y comienza a mirarse con los ojos de Dios. Deja de verse como la que no fue suficiente y empieza a entender que fue amada desde antes de nacer. Deja de vivir con miedo a perderlo y empieza a vivir con convicción de que ya no quiere perderse a sí misma. Deja de aceptar migajas emocionales y se levanta a buscar el pan de vida que la sacia de verdad. Esto no significa que ella se vuelve orgullosa, ni arrogante, ni indiferente. Al contrario, se vuelve más sabia, más prudente, más paciente, pero ya no se doblega ante la manipulación, ya no responde al chantaje emocional, ya no necesita aprobación humana para sentirse valiosa. Porque el Espíritu Santo la ha llenado de una seguridad nueva, de una fe más profunda, de una confianza inquebrantable. Y ese es el verdadero milagro, porque cuando el alma se sana, todo lo demás empieza a alinearse. Y si el esposo cambia, gloria a Dios, pero si no cambia, ella no se hunde, porque su gozo ya no depende de él, porque su paz no depende del clima emocional del hogar. Porque su identidad no está colgada del estado de ánimo del marido, está firme en la palabra, está sostenida por la gracia, está vestida de fuerza y honor, como dice Proverbios 31. Dios no necesita que tu esposo te valore para usarte. Él puede ungirte en medio del desierto. Él puede hablarte en medio del silencio. Él puede levantarte mientras otros intentan minimizarte. Porque el llamado de Dios sobre tu vida no fue anulado por el desprecio de un hombre. Y lo que el cielo determinó, para ti, ni el rechazo, ni la indiferencia, ni la humillación podrán destruir. Hoy quiero decirte algo que viene del corazón de Dios. No renuncies a ti por retener a alguien que no ve tu valor. No sacrifiques tu alma por sostener una apariencia. No apagues la luz de tu fe por mantener un techo bajo el cual tu espíritu no respira. Levántate, vuelve a soñar, vuelve a orar, no solo por él, sino por ti, no como víctima, sino como hija, no como quien mendiga, sino como quien camina con la frente en alto, sabiendo que su Padre es el dueño de todo lo que existe, porque Él. Primer paso hacia una vida restaurada no es esperar que el otro cambie, es permitir que Dios haga su obra en ti. Y cuando eso sucede, incluso si todo a tu alrededor sigue igual, tú ya no eres la misma. Y esa transformación es la mayor victoria. Dios ve lo que el hombre oculta. Dios pesa lo que el corazón intenta justificar. Dios no se deja engañar por una sonrisa pública, ni por una oración elocuente, ni por una imagen religiosa. Él ve el interior. Él examina las intenciones. Él conoce los pensamientos más profundos de quien habla de amor, pero siembra miedo. Y por eso el juicio de Dios no es ciego, es justo, es santo. Y cuando Él actúa, nada puede resistirse a su verdad.
El marido narcisista puede engañar a su pastor, puede convencer a sus amigos, puede manipular incluso a la propia familia de su esposa, pero a Dios no lo engaña. El cielo no ignora las lágrimas escondidas. No pasa por alto las veces que ella fue humillada sin que nadie lo supiera, y tampoco se queda en silencio para siempre, porque el Señor es lento para la ira, pero justo, tarda en actuar, pero cuando lo hace es para restaurar lo que fue quebrado y exponer lo que fue encubierto. Romanos 12:19 dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Esto no es una amenaza, es una promesa de justicia, no es un llamado a la revancha, sino a la confianza. Es Dios diciendo: no te desgastes tratando de hacer justicia con tus propias manos. Yo he visto todo, yo lo juzgaré todo. Tú solo mantente fiel, firme y en paz. Y a ti, hombre que tal vez has escuchado esta palabra y te reconoces en estas actitudes. Si todavía sientes algo de temor santo en tu alma, déjame decirte, aún hay tiempo. Aún puedes arrepentirte, aún puedes doblar tus rodillas y pedirle a Dios que quebrante tu corazón endurecido. No esperes a perderlo todo para despertar. No esperes a que tu hogar esté en ruinas para comenzar a amar como Cristo. No uses la autoridad que Dios te dio como espada contra tu esposa. Úsala como escudo para protegerla, porque el liderazgo verdadero no se impone desde el orgullo, se establece desde la cruz. Pero si tú decides ignorar esta advertencia, si cierras tu corazón y sigues usando la fe como máscara para encubrir tu ego, entonces debes saber que llegará el día en que todo saldrá a la luz, porque Dios no puede ser burlado, y quien siembra desprecio recogerá soledad, quien siembra miedo recogerá vacío, y quien siembra manipulación recogerá el silencio de un Dios que ya no respaldará su fachada espiritual. La misericordia tiene límites cuando no hay arrepentimiento. El tiempo de gracia también se agota cuando se desprecia la verdad una y otra vez. Y tú, mujer de Dios, tú que has soportado con paciencia, orado con fervor, esperado con esperanza, hoy el cielo te dice: he visto tu fidelidad, he oído tu clamor, no has sido olvidada, no has sido ignorada, no estás sola. El mismo Dios que defendió a Sara ante el desprecio de Agar, el que vio a Lea llorar porque no era amada, el que escuchó a Ana en su amargura, el que perdonó a la adúltera, el que levantó a María Magdalena, ese mismo Dios está contigo. Te rodea, te restaura, te llama por tu nombre. Este mensaje no es una invitación a la separación, sino al despertar. No es una excusa para abandonar, sino un clamor por sanidad, porque hay maridos que, al oír estas palabras, pueden ser transformados. Hay matrimonios que pueden ser restaurados. Hay hogares que pueden renacer, pero todo comienza con la verdad. Sin verdad no hay libertad. Sin luz no hay dirección. Sin arrepentimiento no hay perdón. Pero donde hay un corazón quebrantado, allí está el Espíritu del Señor, listo para hacer nuevas todas las cosas. No importa cuántos años llevas viviendo en silencio. No importa cuántas veces has pensado que nunca cambiará. No importa si nadie más entiende lo que vives. Dios sí entiende, Dios sí sabe, Dios sí puede, y Él te ama demasiado como para dejarte atrapada en un círculo de dolor. Él no quiere que tu hogar sea una tumba de tus sueños. Él quiere que sea un altar donde su gloria habite. Pero si eso aún no es posible con Él, que empiece contigo, que empiece en tu habitación, en tus rodillas, en tus lágrimas. Porque lo que comienza en lo secreto, Dios lo honra en público. Si este mensaje ha llegado a ti, no lo ignores, no digas es para otra, no lo racionalices, recíbelo como lo que es, una llamada del cielo,
un susurro de Dios que dice: despierta, hija mía, yo te creé para más, yo te sostendré, yo te sacaré de la cueva, yo te restauraré. Él no necesita que tú tengas fuerzas, solo necesita tu rendición. Porque cuando tú te rindes, Él comienza a pelear por ti. Y si tú has perdido tu voz, hoy el Señor te la devuelve. Si perdiste tu valor, hoy Él te corona. Si te has sentido sola, hoy Él te abraza. Y si te sientes débil, Él te recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No estás sola, no has sido invisible para Dios. Él te mira con ojos de amor y te dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 60:1. No tengas miedo de comenzar de nuevo. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de recuperar tu voz, porque en cada paso Él caminará contigo. Y lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para darte un testimonio poderoso que sanará a otras. Él no solo quiere salvar tu alma, Él quiere restaurar tu historia. Que el Dios de toda consolación te bendiga, te guarde y te llene de paz. Que su amor cubra tu casa y que su justicia dirija cada decisión que tomes. Hoy, Él te recuerda: aún hay esperanza, aún hay vida, aún hay propósito. Amén.